Hoy vamos a mostrarte en video de cómo se ejecutará el asesinato de Daniel Ortega para el año 2023, y de cómo las profecías de que este violador de niñas morirá en 2023 se van a cumplir. Ortega cada día tiene sus días contados y es en 2023 que esta plaga humana llamada Daniel Ortega está escrito a que muera, ya sea por la vía de grupos contrarrevolucionarios que están haciendo lo imposible para declararle una guerra y golpe de estado a los Ortega Murillo, o ya sea por un francotirador el cual lleva planeando dicho asesinato de Daniel Ortega para el año 2023. Muere Daniel Ortega, el presidente. Así que si veo la muerte de Daniel Ortega en Nicaragua, viene un cambio radical totalmente para el país. Dos nicaragüenses de apellido Picado y Centeno fueron detenidos el pasado 19 de octubre en San José, Costa Rica. Estos ya habían sido perseguidos por la policía de Nicaragua como hombres de alta peligrosidad para la sociedad orteguista. De igual forma también fueron capturados otros dos hombres que no estaban circulados junto a Centeno y Picado, a los que se les encontró un arma de fuego, un arma blanca, dinero, municiones y también se confirmó que entraron de manera ilegal al país. Estos dos hombres fueron acusados de matar a Araceli Marisol Díaz Salinas, una joven policía de 20 años y a un señor de 56 años trabajador de una empresa testaferra de Laureano Ortega Murillo. Estos guerrilleros contrarrevolucionarios fueron acusados de dañar supuestamente de manera física a otras 4 personas. Los hechos tuvieron lugar en Río San Juan, municipio de El Castillo, comarca Buenavista. En videos circulados en redes sociales, un hombre describió el hecho como un enfrentamiento entre un grupo de rearmados contrarrevolucionarios al régimen de los Ortega Murillo y la policía orteguista. Este hecho ocurrió el 1 de octubre de 2022. En el video se puede escuchar los gritos y declaraciones de un hombre pidiéndole a los policías orteguistas que se rindieran. Después de 3 días, la policía informó en una nota de prensa que Jackson Leonel Escorcia Moreno fue asesinado en San Carlos frente al cementerio en la comunidad de Los Chiles, después que amenazara con un arma de fuego a una patrulla policial que realizaba labores de búsqueda y captura de los delincuentes vinculados al asesinato de la policía Díaz Salinas. Para Luis Flay, un antiguo comandante de los contras que combatió en contra de los sandinistas en los años 80, dice que no descarta que se trate de grupos revolucionarios que operan en la zona sur de Nicaragua. Desde antes de 2018, ya se reportaban enfrentamientos entre militares y efectivos armados en las montañas, donde el ejército siempre negó que fueran armados con motivaciones políticas, más bien los tacharon de grupos vinculados con el tráfico y el crimen organizado, lo que indica que estos no son grupos armados cualquiera y que ya estaban formados antes del estallido social de 2018 en Nicaragua. El Frente Unido Andrés Castro, FUAC, desde el año 2002 fue desmantelado por el ejército de Nicaragua, por lo que los nicaragüenses no supimos más de grupos armados contrarrevolucionarios, sino hasta el año 2010, cuando apareció José Gabriel Garmendia, alias Jacob, el que salió a declararse como un guerrillero armado el cual estaba en contra del régimen de Daniel Ortega. El pensamiento político de Jacob era sencillo y claro y revelaba un buen conocimiento de la realidad nacional de Nicaragua. Con año y medio de antelación, Jacob denunció el fraude que Daniel Ortega fraguaba para las elecciones generales de noviembre de 2011, así lo expuso el especialista en temas de seguridad Roberto Cajina. Jacob fue asesinado el 14 de febrero del 2011 de un balazo en la pierna donde dejaron que se disparara. Este supuestamente estaba ordeñando una vaca. Según la información de las autoridades, el autor del disparo quería matar al dueño de la finca donde trabajaba Jacob, pero el CENIT constató que en los días del crimen había presencia del ejército orteguista en el lugar. Posterior a eso, el CENIT ha reportado varios asesinatos a manos del ejército y la policía orteguista, mientras las instituciones sandinistas, para no verse como asesinos de rearmados contrarrevolucionarios, siguen tachando a estos grupos de criminales. La guerra de guerrilleros rearmados. Luis Flay, conocido como el comandante Johnson en la contra, explica que estos grupos se les hace fácil pasar desapercibidos porque los campesinos y conocidos de ellos los ayudan a protegerlos. Por las noches estos grupos realizan trabajos de espionaje político, creando bases para luego desarrollar futuras guerras de guerrillas. Por el día estos grupos armados viven una vida cotidiana y así pasan desapercibidos para no ser descubiertos. Son movimientos armados de campesinos que por iniciativa propia se alzan en armas, por lo que no están a tiempo completo, indica Flay. Preguntando a habitantes de la zona norte de Nicaragua, dimos con el paradero del Toro, miembro de un grupo de armados de ese lugar que operan en el país, el cual accedió a hablar bajo condiciones, sin dar nada de nombres reales ni ubicación. La comunicación con el Toro duró menos de 2 minutos para evitar que el ejército lo rastrease. El Toro afirma ser un campesino matagalpino, el cual desde el 2020 se desilusionó al ver que la dictadura del régimen de los Ortega Murillo no salían del todo por la vía cívica, lo que llevó al Toro a volver a tomar las armas como en los viejos tiempos, decisión que fue tomada por influencia de amigos campesinos que están en contra del régimen orteguista. El Toro afirma que al tomar las armas
nuevamente se volvió a sentir como un jovenzote el cual tuvo que hacer su servicio militar patriótico, en donde años después se pasó a ser parte de la contrarrevolución. El año pasado tuvimos un enfrentamiento con el ejército y nos hicieron a nuestro comandante en jefe. Quedó grave y 2 días después murió. Dejamos en la montaña su cadáver porque a los que logramos huir todavía nos anduvieron siguiendo. Desde ese día yo no he vuelto a mi casa, comentó el Toro, quien tras la muerte de varios líderes de su grupo, fue subiendo de grado y ahora lidera un pequeño grupo de rearmados. El Toro dice que su grupo está formado por al menos 200 personas, aunque no presentan pruebas, dice que dentro del grupo tienen rangos que ellos mismos se han otorgado. El Toro no sabe quién es Gexón Escorcia Moreno, hombre que fue dado de baja por policía orteguista, pero al igual que Flay, está seguro que se trata de un grupo de rearmados. También dejó claro que no conocía a los hombres Centeno y Picado. Su grupo ya ha tenido combates con militares orteguista, afirma el Toro, pero expone que militares orteguistas han tenido más bajas que ellos mismos, algo que militares sandinistas nunca van a aceptar, dice el Toro. Luis Flay señala que estos rearmados están comenzando a unir fuerzas para realizar concretamente un solo frente armado que acabe con la dictadura de los Ortega Murillo, unión que ha comenzado a dar frutos con grupos que se encuentran en la zona norte y así evitar que grupos armados operen por su propia cuenta. Luis Flay expone que estos grupos armados se movilizan entre las montañas de Ciuna, Huaslala, la Cruz de Río Grande, El Naranjo y Mulucucú, los cuales ya tienen meses trabajando en esas zonas. Un grupo de hombres armados que se autoproclamaron la Unidad de Resistencia Nacional, URN, en el 2020 junto con la Coalición Nacional llamaron a formar un frente rearmado contra el régimen de los Ortega Murillo. En el video que circuló en las redes sociales, eran 7 hombres los que aparecían en un plano cerrado con varios árboles de fondo. Según afirman expertos, estos armados contrarrevolucionarios se encontraban en una zona ubicada en las montañas del norte de Nicaragua. Estos portaban vestimenta militar verde y camuflada, con rifles AK-47 y casi todos ocultaban su rostro. 2 de ellos estaban sosteniendo la bandera azul y blanco de forma invertida en una clara señal de que el país necesita ayuda. El comandante Rigoberto es el que está a cargo de otro grupo armado que operan en Somoto, Estelí y Jinotega cerca de la frontera con Honduras, expuso Luis Flay. El Toro dice que Honduras es su refugio cuando necesita esconderse del ejército orteguista. Es importante recordar que algunos de estos grupos armados no usan teléfono. Según Luis Flay, han aprendido la lección porque en el pasado el ejército ha localizado a varios por el uso de estos aparatos. La tecnología, como es buena, también es dañina cuando se está conspirando en contra de una dictadura criminal, recuerda Flay. En cambio el Toro dice de que él no tiene ningún problema en usar un teléfono celular, solo siempre y cuando no te tardes hablando más de 2 minutos. En Nicaragua nadie está dispuesto a financiar una guerra civil contra el régimen orteguista. Cabe señalar que estos rebeldes armados no tienen financiamiento de armas de nadie, ni de habituallamiento ni de municiones, ni nada de lo necesario para ejecutar una guerra. El Toro afirma que él es una de las personas que se está encargando de conseguir armamento de países de Sudamérica y Centroamérica. De igual forma también se encuentra reclutando más efectivos con el objetivo de hacerle una guerra al régimen orteguista a partir del año 2023, así como hizo el Frente Sandinista para derrocar al régimen somocista. Esto lleva 3 meses estancado por falta de dinero. Nos están cobrando más de $50,000 por las armas y con los compañeros contrarrevolucionarios hemos visto que está bastante caro y no tenemos esa cantidad, pero así es esto, liberar a Nicaragua no tiene precio, expone el Toro. Muchos de los campesinos colaboran económicamente con el grupo que dirige Flay, pero afirman que no todos tienen tiempo completo para hacerle la guerra al régimen orteguista, ya que muchos tienen que ir a trabajar y poder ver a sus familias. Los guerreros afirman que varias veces han tenido que esconderse del ejército sandinista, ya que los han llegado a buscar directamente a sus casas de habitación. Flay también declara que algunos de estos grupos armados se han puesto en contacto con él para conseguir apoyo con financiamiento armamentístico. Ellos me han pedido que busque apoyo para hacérselos llegar, pero no hay ninguna disposición de hacerles llegar ayuda, ya que nadie quiere financiar otra guerra, comenta el exdirigente de la Contra, Luis Flay. El Toro detalla de que la OEA, la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos no han podido hacer mucho en los 4 años de crisis política iniciada en 2018. Más bien la comunidad internacional siguen financiando al dictador porque le dan dinero sabiendo lo que es. ¿No es que era un gobierno ilegítimo después de las elecciones del 2021? Deberían de dejar de darle dinero a ese asesino y más bien ayudarnos a nosotros que somos los que vamos a sacar al sandinismo y al orteguismo de Nicaragua, expone el Toro, el cual le asegura al pueblo de Nicaragua que Daniel Ortega morirá asesinado sí o sí en 2023. Ese mismo pueblo que masacra, mira, va, la lleva a la vieja, la llevan salvándola. ¿Cómo la ven? Ahora 360 y tanto los hijos de puta. Nosotros no somos delincuentes, somos luchadores en contra de esa pareja de demonios que están allá metiendo presos a los sacerdotes. ¿Saben por qué otra cosa? Se me quedan ahí quietecitos sin volver a ver para ningún lado ahorita. El güey que agarre el teléfono se lo prende. Lo que
De parte del comandante Coquito, decimos de que estamos fuertemente bien armados. Aquí andamos porque queremos una patria libre, queremos una Nicaragua libre y estamos luchando por eso. Saludo a todo el pueblo de Nicaragua, que no se sientan solos. Necesitamos que los apoyen también. Necesitamos hombres valientes, necesitamos armas, necesitamos que nos den las manos internacionalmente. No queremos más dictadura en Nicaragua. Un mensaje para Daniel Ortega. Quiero decirle a Daniel Ortega que no soy delincuente, soy un combatiente que lucho por mi pueblo. Jamás me voy a arrodillar frente a Ortega. Y le quiero decir que no soy delincuente, que no soy ladrón, que no soy violador. El único violador se llama Daniel Ortega y toda su cúpula de delincuentes que mantiene ahí rodeados. Aquellos sapos que se prestan a los juegos del gobierno, que saliendo del gobierno yo les quiero hacer una pregunta: ¿a dónde se irán a meter? Daniel Ortega tiene que saber que no está haciendo las cosas correctas y nosotros lo vamos a hacer ceder de a como dé lugar. Nosotros somos la contra nicaragüense, no somos delincuentes como él lo dice, como los delincuentes son los sandinistas junto con él, junto con Daniel Ortega, que él es el violador. No soy Dante Rigoberto, miembro de Fuerza Democrática Nicaragüense. Le pedimos a todo el pueblo de Nicaragua, ya que las vías cívicas han sido coartadas hoy en Nicaragua, solo queda la vía armada. Tal vez no es lo que quisiéramos nosotros, tomar el arma para pelear entre hermanos nicaragüenses, pero el dictador Daniel Ortega no nos ha dejado otra vía que agarrar las armas. Hoy nuevamente hemos tomado la decisión de agarrar las armas para sacar esta nueva dictadura, la cual combatimos en los años 80 y es la misma, que Daniel Ortega es el hombre que es sediento de poder, de riqueza ajena que no son de él. Entonces no nos ha quedado otro medio que tomar las armas. No componemos nada solo con irnos huyendo a otro país y dejar que Daniel Ortega haga lo que le da la gana en este país. Por esta bandera vamos a morir si es posible luchando. Aquí presente el comandante Arsenio, Frente Nacional Rafaela Herrera. Nosotros los comandos de Rafael Herrera no somos traficantes como son ustedes, señores. Nosotros somos una organización que luchamos con los fusiles en la mano a como Dios nos ayuda, y un día les aseguramos que ustedes van a tener que reconocer a Daniel Ortega y a la Chayo Murillo, que deberán de dejar el poder o por las buenas o por las malas, porque si ustedes están acercando a nuestro pueblo a través de la astuta informativa de los paramilitares, de los sapos que tienen en las comunidades, van a seguir viendo. Atentamente, comandante Arsenio. Y en estos momentos la demanda nacional es el abandono del país de Ortega y su mujer. Si este criminal permanece en el poder, estos años serán noche de cuchillos largos. La única solución a la crisis es el derrocamiento total del régimen autocrático, que prefieren la muerte antes de entregar el poder. ¿Quién lo está inhabilitando para decidir entregar el poder? La anunciada transición es indicio que algo anda mal, síntomas de debilidad. La lectura más razonable es el padecimiento de una enfermedad letal que lo está llevando a la muerte y que esto ocurrirá a mediano plazo. Fuerza Democrática Comandante 380. El motivo de haber agarrado las armas nuevamente es porque en mi país no existe una verdadera democracia. Todo aquel que reclama es tildado como delincuente, como lo cual nos dicen a nosotros delincuentes, lo cual no somos delincuentes. Entonces nosotros hemos tomado esa decisión de agarrar las armas, que es el único método que entiende Daniel Ortega, y estamos en esta lucha dispuestos hasta las últimas consecuencias. Y hago un llamado a todos los nicaragüenses amantes de la libertad y la democracia que se sumen a esta noble y justa causa por la democracia, sumándose a este puñado de hombres que me acompañan en esta lucha, y aquí los esperamos con los brazos abiertos, todo nicaragüense que quiera empuñar el fusil para que se restablezca la democracia. Este es el momento, que aquí hay hombres dispuestos a dar la batalla. Por eso hemos agarrado las armas, porque es el único lenguaje que entiende Daniel Ortega, que es el de las armas. Es cierto que tal vez no es el método que se quisiera, pero no nos ha quedado otra alternativa que agarrar las armas, porque es la única manera que entienden. Nosotros somos nicaragüenses amantes de la paz, pero cuando la democracia no existe, tenemos la obligación como buenos nicaragüenses de defenderla al precio que sea necesario. Le habló para todos los que me vean y me escuchen, comandante Rigoberto. Somos los guardianes de la democracia, seguiremos siendo los guardianes de la democracia. Viva Fuerza Democrática Comandante 380, Dios, patria, democracia, libertad o muerte. Con Dios y patriotismo derrotaremos al orteguismo. Un saludo al pueblo de Nicaragua en nombre del movimiento rebelde que lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Efectivamente, el Comando Estratégico Táctico Militar Noel Barrera aceptó este día sábado, 1 de octubre, en horas de la tarde, un duro golpe político, militar y económico al régimen dictatorial de Daniel Ortega y su séquito. En una acción del Comando Noel Barrera, 2
unidades oficiales, repito, oficiales del Estado nicaragüense, se movilizaban cerca del sector de Buenavista, jurisdicción de El Castillo, departamento de Río San Juan, y fueron emboscados. En esta acción, lamentablemente, se corre sangre entre hermanos nicaragüenses. Corre la sangre que nosotros pensábamos que ya el cañón iba a, como dice nuestro himno nacional, iba a callar, pero vemos la actitud de un régimen opresor conocido por todo el mundo y que ha sido condenado por la comunidad internacional por el incumplimiento de los acuerdos internacionales y la violación sistemática de los derechos humanos. Lamentablemente muere esta joven y otros 2 policías más. Algo que un medio tan cuestionado como es la institución policial, ¿verdad?, no revela y siempre le miente al pueblo de Nicaragua y no da a conocer la muerte de otros 2 oficiales antimotines que cayeron en nuestras manos y que nuestra organización, en el marco del respeto y cumplimiento de la Convención de Ginebra, le respetamos la vida a estos 2 antimotines y que murieron del lugar hacia el sector de San Carlos cuando eran trasladados en las ambulancias. Seguidamente, ese es un vehículo oficial, hasta ahora no hemos visto la patrulla policial donde iban 5 efectivos de esta institución castrense, represora del pueblo de Nicaragua. Seguidamente le acompañaba un vehículo también del Estado, una persona civil, no porta armas, que anteriormente, a principios del presente año, se reunieron con el coronel Manuel Mayorga y entregaron armas a los paramilitares. De hecho, el comando Noel Barrera lleva ese nombre por un campesino que ha sido asesinado por los paramilitares del sector de La Quesada y que el jefe paramilitar ha sido ajusticiado en meses pasados. En esta acción, y en una camioneta cargada de pasajeros civiles, también fue detenida y los muchachos del comando heroicamente detuvieron la camioneta para que no les pasara absolutamente nada. Se registró la camioneta, ¿verdad? Y haciendo eco, haciendo honor a nuestro lema, brazo armado del pueblo, ninguna de sus pertenencias, ninguno de los pasajeros fueron afectados. Simplemente estamos, como ellos dijeron en los años 70, estamos recuperándole al pueblo lo que es del pueblo. Estamos recuperándole al pueblo porque esta empresa agroindustrial del Río le pertenece a Laureano Ortega Murillo, quien utiliza como testaferro al señor Emiliano Baltodano, como testaferro de esta empresa que usted bien dijo, es una productora de exportación de cacao, y que en acción se recupera también este dinero. Así que fue también un golpe al bolsillo de la familia Ortega Murillo. En este caso, lo que es el hijo más carismático que tiene la dictadura. Yo creo que lo más importante aquí es no quiénes somos nosotros. Nosotros somos simples ciudadanos armados, obligados a luchar para defendernos por un régimen opresor que asesina niños como en el Carlos Mar, que asesina gente inocente, campesinos inocentes. Nosotros somos gente del pueblo. Efectivamente somos una organización, ¿verdad?, con principios de carácter democrático. Tenemos un pensamiento político muy claramente definido como una agenda nacional de lucha, como es la abolición total del aparato militar, pasando por supuesto por el derrocamiento definitivo de la dictadura, y estamos hablando de grandes transformaciones sociales y políticas que tienen que ser de manera integral para construir la nueva República de Nicaragua, y eso estamos hablando también de la instauración del Estado de Derecho en Nicaragua y en los próximos golpes que estaremos realizando a la dictadura. Este es apenas el comienzo del despertar del heroico y pueblo de Nicaragua crucificado por este sistema oprobioso, fascista y ateo del Frente Sandinista y de su pareja presidencial tiránica, bicéfala, como es Ortega Murillo. Y ellos ya nos conocen, nosotros los conocemos también, ellos nos han causado baja, nosotros también somos los responsables de una lucha sistemática que casi llevamos 15 años en esta lucha, ¿verdad? Y que vamos a seguir luchando hasta donde Dios nuestro Señor nos dé fuerza para combatir y derrocar a la dictadura. O sea, invitamos a los hermanos sandinistas que están todavía con el régimen a que no le tengan miedo, a que rompan el silencio. Al mismo ejército, que sabemos que también está dentro de su fila, está inconforme con lo que está haciendo el régimen, porque también ellos no se van a prestar al final a oprimir al pueblo. Como nos dijeron estos 2 uniformados que se rindieron al final pidiendo los antimotivos, por favor,
no se les tocara, y no se les tocó. En la acción del disparo fue que sucedieron estas cosas, pero entendemos que son nuestros hermanos nicarenses, la que no lleguemos a esta confrontación, pero no nos ha quedado otra alternativa más que enfrentarnos contra el oprobioso régimen de la dictadura y contra aquellos gorilas militares que son responsables del asesinato de cientos de nicaragüenses que hasta el día de hoy eso está impune, y que en su momento el pueblo de Nicaragua va a cobrar justicia. Y justicia, ¿verdad? Como decimos, el Excelsior, que estamos levantados, que estamos en alto, que vamos para arriba, porque esto ya nadie lo detiene. También a nuestra gente, al que el pueblo de Nicaragua mismo, el pueblo armado, que se está manifestando en contra de la dictadura. Ya estamos cansados. Si no tuviera esta connotación política, ¿por qué los medios de comunicación alicios, verdad, el régimen sandinista, que cabe señalar también que monopolio, porque todos pertenecen al partido de la familia Ortega Murillo, porque ha lanzado una campaña de prestigio como siempre, que somos grupos delincuenciales y que le esconden la verdad al pueblo de Nicaragua, siempre le han ocultado la verdad al pueblo de Nicaragua. Entonces estamos nosotros también gestionando y vamos a seguir luchando hasta donde Dios nos preste vida, y porque todo tiene un costo, pero estamos convencidos de que el régimen le queda poco tiempo. Claro, nosotros somos abanderados de la ideología azul y blanco. Esa es nuestra bandera. Eso es nuestros principios ideológicos, se basan en ese amor por Nicaragua. Por amor a Nicaragua decimos nosotros ahora o nunca. Nosotros abrazamos a todos los nicaragüenses. No tenemos distingo de colores políticos, porque no tenemos compromisos políticos, nadie más con nuestra patria. Queremos lo mejor para Nicaragua, y lo mejor para Nicaragua es salvarla en este momento de la garra donde está secuestrada. Invitamos a todos los nicaragüenses, a las diferencias políticas, sociales, económicas y religiosas del país, a sumarnos a un solo frente de lucha para derrocar juntos a la dictadura y poder construir una Nicaragua diferente, porque no se trata de cambiar un presidente, se trata de hacer una Nicaragua muy diferente, un cambio integral que nos permita a todos los nicaragüenses vivir en paz dignamente. Una vez más apelamos a la conciencia de los nicaragüenses, a sensibilizar la necesidad, el camino de la lucha armada como única solución al conflicto sociopolítico que tiene nuestro país.